Hoy, pues muy feliz de estar en esta convención, en esta primera conferencia. Y durante toda esta semana tuve señales o indicios del tema que yo debía estar hoy enseñando. Lo primero que yo vi en noticias ha sido una polémica que toda la nación ha estado como comentando. Ustedes recuerdan que yo he estado también en el campo de la política y me gusta siempre leer algo de noticias. Y me di en la tarea de una polémica por el nombre de una niña, de una senadora. Y a raíz de eso, un periodista famoso hizo un comentario y eso se ha generado toda una polémica. Luego voy a la universidad, porque ¿cuántos saben que estoy nuevamente en la universidad? Estoy haciendo una maestría y en toda la información que me estaban transmitiendo, algo novedoso dentro del campo jurídico es el derecho del olvido. Y comentaban de una joven que tuvo un hecho muy lamentable cuando tenía 12 años y fue agredida sexualmente y salió por todos los periódicos, por el internet, quedó registrado su nombre, pero ella en la actualidad tendrá unos 25, 26 años en ese entonces, cuando ella interpuso una demanda porque quería que su imagen y su nombre no estuviera unido a ese hecho lamentable cuando ella tenía 12 años. Esto llegó ante la Corte Constitucional y se creó una figura que se llama el derecho al olvido. ¿Qué quiere decir esto? Que el magistrado tenía que daba la orden a Facebook, al internet, a los medios de comunicación, a todas las redes donde, se mandó el mensaje, y donde ellos tenían que eliminar el nombre de la niña para que cada vez que entraran a buscarla no apareciera ese hecho, porque ella quería borrarlo no solamente de su memoria, sino registrado en todo lo que sería como la reseña, la imagen de lo que ella representaba. Luego viene en mi devocional y empiezo a leer la historia de un joven que siempre me marcó cuando yo también estaba casi de la edad de 14 o 15 años, y es la historia de José. La historia de José es muy interesante porque es llena de contrastes. José, un hombre amado por su padre, pero rechazado por sus hermanos. ¿Cuántos de los que están aquí han leído esa historia que está en el libro de Génesis? ¿Cuántos nunca han leído esa historia? Levanten la mano. Bueno, voy a hacer una reseña rápida. Eso está en Génesis, es el primer capítulo de la Biblia, el primer libro de la Biblia, capítulo 41, verso 52. Y leyendo esa historia pensé en el nombre que le iba a dar a esta conferencia. Hago un paréntesis. No sabía cómo se llamaba la convención, porque yo estaba en Estados Unidos, luego en Colombia. Mi hija Sara fue la que organizó todo y no sabía que el nombre era el nombre, es que se llama la convención. Entonces, cuando fueron todos estos hechos, yo me di cuenta que el Señor verdaderamente, y entiendo que se va a llamar la convención el nombre, dije, ya sé cómo quiero llamar el título de mi mensaje, y es ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y cuando miré a José, dos nombres fueron los que salieron a resaltar, los hijos de José. Pero antes de explicar la vida de estos dos hijos, recordemos un poquito la historia. Un joven amado por el padre, rechazado por sus hermanos, va al exilio, es vendido por 20 monedas, va al exilio,
es injuriado, llevado a la cárcel, pero dice la Biblia, pero el Señor estaba con él. Sin embargo, José vivió contrastes y seguramente también en sus emociones y en su corazón. Y leyendo esa historia, yo pude entender el mensaje que el Espíritu Santo quiere darle a todos ustedes, porque el nombre va unido a lo que nos distingue, a lo que nos identifica, nos designa, nos señala. Creo que lo primero que aprendemos cuando somos niños es el significado de nuestro nombre, o lo aprendemos. Uno llama, por ejemplo, a un bebé, mi nieto Nathan, yo le digo Nathan, inmediatamente él sabe que es su nombre, o a un niño muy pequeño. Entonces, cuando el nombre siempre va relacionado con lo que tú vas a hacer. Y pensando en todo esto, entonces yo voy y digo, ¿cómo será mi nombre? Mi nombre debe tener un significado. ¿Usted ha buscado el significado de su nombre? Y yo miré, yo tengo 3 nombres. Yo me llamo Claudia, Yadira, Inés. Un poquito largo. Nunca se pusieron de acuerdo mis padres. Claudia le gustaba a mi mamá. Yadira e Inés a mi padre. Entonces, para no entrar en conflicto, reunieron los 3 nombres. Pero voy yo al internet y también miro qué significa Claudia. Y cuando yo veo el significado, no me gustó. Claudia significa coja. Entonces siempre me llamaban, coja, venga acá. Pero el Señor tuvo una mejor idea, que me casara con el pastor César Castellanos. Y él leyó un verso en la Biblia, en Cantar de los Cantares. Y él me dijo, mi amor, de aquí en adelante te voy a llamar. Él no sabía el significado de mi nombre, porque los nombres pues a veces es por modas. Pero me dijo, te voy a llamar Perfecta, porque en Cantar de los Cantares hay un verso que habla mi perfecta. Entonces él empezó a hablarme mi perfecta. Al principio no me lo creía. Luego me dijo nuevamente perfecta. Entonces ya caminaba menos coja. Y luego me lo siguió repitiendo cada año y ahora camino derechita. El nombre marca una naturaleza en tu propia vida, pero me voy a mi segundo nombre, Yadira. Y yo pude notar que unas cualidades que de pronto sí tengo, dice, desarrolla talento, es fiel, es leal, que da ánimo, que motiva a las personas, ese me gustó. Y luego Inés tiene un significado muy lindo, que es santa, que es la persona que está como en ese lugar sagrado, que es apartada para Dios. Independientemente del significado de tu nombre, yo entendí que José también representa a Jesús. Y cuando uno conoce la vida de nuestro Señor Jesucristo, uno puede notar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y a través de la cruz, Él puede redimir, o tal vez el matoneo que me hicieron en la niñez, por un defecto físico, por un prototipo de belleza que de pronto mi compañero pensaba que lo bello era de determinada forma, o tal vez era porque era un poquito orejona, o mi nariz muy pequeña. Tal vez algunos aspectos o nombres o apodos que nos colocaban nuestros amigos o nuestros familiares, esto puede haber tenido un gran dolor en la persona cuando uno es niño o cuando es adolescente. Pues eso mismo le pasó a José. José vivió en gran dolor en su núcleo familiar. Y cuando él llega a ese lugar, esclavo, apartado de su hogar, viene el momento donde Dios lo saca del anonimato y viene a ser el gran gobernador de toda la tierra. Y en ese momento él tiene 2 hijos.
Y la Biblia nos habla, especialmente en Génesis 41, 52, los nombres de estos dos hijos. Uno era Manasés. Diga conmigo así, Manasés. Y el otro, Efraín. Ya tienes nombre para dos hijitos. Manasés. Diga así, Manasés y Efraín. Pues cuando yo leí esos dos nombres, recibí el mensaje que debía transmitir. ¿Qué significa Manasés? José lo entendió. Dios me ha hecho olvidar. Y aquí lo uno a esa joven que tuvo un trauma cuando tenía 12 años, que tuvo que ir ante los jueces para que le declararan o tuviera la oportunidad del derecho al olvido. O cuando tú has ido a un encuentro y recibes algunas enseñanzas y te dice el pastor, tienes que perdonar. Manasés lo vivimos todos, especialmente cuando estamos en dolor, en esterilidad, en desierto, cuando estamos pasando por un divorcio, una enfermedad. Yo la pasé cuando tuve una derrota electoral en el año 94. Me sentí fracasada y derrotada. Yo había orado, Señor, ponme por cabeza y no por cola, y estaba más abajo de la cola. Pero yo entendí que a través de esto hay varios sentimientos que vienen a la vida del individuo. El primero es juzgar a los demás. Lo que estoy viviendo es por mi papá. Si él no nos hubiera abandonado, tal vez mi vida sería otra. O uno empieza a pensar, ese profesor no me dio la oportunidad para yo poder lograr mis objetivos en el campo académico. O tal vez digo, por mi pastor que fue tan estricto y nos puso tantos impedimentos para el noviazgo, por eso estoy solterona. Cuando tú te pones de juez, tú estás en esa estación llamada Manasés. Por supuesto que hay sentimientos de dolor cuando alguien te ha señalado, cuando alguien te ha herido, cuando alguien te ha apartado, cuando te ha dicho que tú eres diferente y te ha herido en tu estima propia. Pero te quiero decir que José, este joven, vivió esos momentos, porque él tal vez decía, ¿por qué mis hermanos me quisieron matar? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me apartaron de mi padre? Y porque ahora soy esclavo. Pero él aprendió que si él no permitía la sanidad y entender que a través de ese dolor él tenía que soltarlo, y al soltar el dolor es como que hay una liberación y una libertad. Queridos jóvenes, amigos, hoy es una alegría muy grande estar en esta primera convención, porque esta iglesia tuvo un momento muy triste. Tal vez algunos de ustedes todavía eran muy niños, porque ocurrió hace 12 años en esta iglesia. Había un pequeño grupo de muchachos que empezaron con su guitarra, con su música, empezaron las danzas, se empezó a ver la creatividad, eran cercanos, eran como hijos nuestros. Iban a nuestra casa, comíamos juntos, vivimos día y noche, yo creo que por más de 15 años en esta iglesia. Tendíamos células en todo este sector, luego se abrieron en varias partes de la ciudad, y estos jóvenes fueron adquiriendo una gracia. Empezamos a tener reuniones en el Coliseo Cubierto del Campín, vino una creatividad en la música, empezaron las luces, los conciertos, y al principio había mucha inocencia, esa fe y esa belleza que se ve en un joven cuando inicia, la inocencia de un joven. Pero luego el éxito fue cambiando a estas personas, y ya empezaron a tener ciertas diferencias con los mayores, con la iglesia adulta y con la red de jóvenes. Y ya el pastor, cuando venía, que era el pastor que es mi esposo, entonces decían, pastor, ¿y usted qué hace acá?
Entonces ya no éramos bienvenidos. Y vino una división y algunos se fueron de la iglesia. Y fue el momento más doloroso de la iglesia Misión Carismática Internacional. ¿Hubo dolor? Sí. ¿Hubo lágrimas? Sí. Fueron sentimientos encontrados porque decíamos, son nuestros hijos. ¿Por qué se comportan de esa manera? Son los herederos. No hay necesidad. Tenían toda la libertad para desarrollarse. Pero era como estar en esa estación llamada Manasés. Pero fue tan lindo que el Espíritu Santo en el día de ayer, haciendo este mensaje, me dijo, hija, tuvieron que soltar ese dolor. Dejamos el coliseo, nos vinimos acá, que es muy impactante cuando uno está en un coliseo lleno de jóvenes y ver la fuerza en la alabanza, en la adoración, en todo. Dijo, pero ahora, desde hoy, nace un nuevo hijo para la misión carismática, que es el Efraín. Y Efraín, ¿qué significa Efraín? Es el que me hace prosperar en la tierra de mi aflicción. ¿Cuál fue la aflicción de la misión carismática en estos 33 años de haberse fundado? Tiene la misma edad, casi la misma edad de mi hija Lorena. 33 años, la aflicción más grande fue cuando esos jóvenes, que eran algunos pastores de la red de jóvenes, salieron de la iglesia. Dijo, ese fue el Manasés para la misión carismática. Pero ahora el dolor se ha ido, la aflicción, el perdón genuino. Bendecimos a todas las personas que de pronto están en algún lugar de la ciudad, que en algún momento fueron de esa red de jóvenes. Los bendecimos, porque el Señor quiere que tengamos un corazón otra vez impetuoso, ganador, como soñador, con una expectativa de lo nuevo que Dios ha hecho, y eso es tan valioso. Por eso yo puedo decir que hoy la iglesia está totalmente sana, está, pienso que preparada para el nacimiento de esa nueva etapa que es en la red de jóvenes, que es lo que simboliza el fruto de Efraín. ¿Y Efraín qué simboliza? Pues Efraín vino a ser casi diríamos, la fructificación. Efraín significa Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción, simboliza que doblemente fructífero. Y ahí es cuando yo recordaba las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, que él dice que en los versos 3, 7, 8 habla de esa nueva naturaleza de ese Efraín, de esta red de jóvenes. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que van a nacer una generación de jóvenes que van a amar la palabra de Dios, que van a querer estar en contacto con la Biblia, que van a decir esa palabra es la que nos da vida. De igual manera, permaneciendo, predicando esas palabras y ante todo, glorificando a nuestro Padre para llevar más fruto y mucho fruto. Cuando tú superas ese momento doloroso que simboliza estar en esa estación de Manasés, tú entras en la bendición de Efraín. ¿Por qué hay que perdonar? Porque tú guardas tu corazón. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No solamente eso, sino que ese derecho al olvido, que perdonas de corazón y no te conviertes en un juez, tú puedes seguir adelante. Porque cuando tú no perdonas es como que nos quedamos en una pausa y podemos quedar aquí 30 años más los mismos, con las mismas, cantando lindo pero no conquistando. Por eso hay que dejar y olvidar el pasado. El pasado no nos puede atormentar. No puedes estar recordando lo que viviste en la niñez. Y suéltalo
por la fe mirando la cruz y va a haber ese intercambio maravilloso. Tú tienes que apropiarte de la obra perfecta de Jesús que fue en la cruz. Yo he tenido un ritmo distinto al que ha tenido César. Él se convirtió y tuvo la revelación del Padre. Inmediatamente, él dice, yo tuve un encuentro con Jesús a los 18 años y yo tuve la plenitud del amor. Yo sentí el amor de mi Padre, Dios, que llenó todos los vacíos emocionales. Dice mi esposo, y eso hizo que él fuera una persona muy segura, que pudiera tener luego ese tremendo liderazgo para poder ayudar a miles de personas. Pero cuando tú te apropias a la obra perfecta de la cruz, no solamente debes tener la revelación de tu Padre Dios, sino que tú tienes que aprender a soltar todo tu pasado. Cuando tú tienes la revelación de tu Padre, es como que tú vienes a tener una verdadera identidad, porque esos traumas te lesionan cómo te ves a ti mismo. Y ahí es donde yo tengo que volver a la identidad, verme como Dios me ve. Él me ve perfecto, Él me ve con propósito, Él me ve único, Él no me va a discriminar, Él me acepta tal como soy. Él lo que quiere es darme un nuevo corazón y una nueva oportunidad para que yo sea obediente. Ahora empecé yo a mirar cómo fue la bendición que Moisés le dio a Efraín y Manasés, y me impactó tanto, porque eso está en Deuteronomio capítulo 33 del verso 13 al 17. Estas fueron las últimas palabras de Moisés cuando él ya iba a partir con el Señor, que le dio a cada una de las tribus de Israel. Era como si estuviera la tribu del oso, la tribu del león, la tribu del tiburón. Era así, la tribu de Leví, y aquí era la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Y a José dijo, que eran sus descendientes: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro en su gloria, y sus astas como las astas del búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Y esto último fue lo que más me impactó. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Cuando tú te quedas en tu resentimiento, Manasés, como siempre atada al pasado, el Señor te dice, tú tendrás algo de fruto, pero es pequeño. Pero cuando tú puedes olvidar, das un perdón en obediencia, que de pronto no lo sientes, pasas a la otra estación, que es Efraín, y ahí es cuando tú das fruto, más fruto y mucho fruto. Y entonces ahí es cuando esta red de un joven que empieza en una célula, que va a un encuentro, que va a capacitación destino, que va a la Universidad de la Vida, que es parte de un equipo de 12, que es una persona que es obediente a todas las enseñanzas de la iglesia, que forma un hogar sacerdotal, que empieza una carrera pastoral, luego es conquistador de una ciudad y luego va a ser misionero o va a alguna ciudad, una nación de otro continente como un gran conquistador. ¿Qué quiere decir? Que Colombia envía a sus mejores hijos a conquistar, a que sean luz a las naciones de la tierra. Y tú eres parte de Efraín.
Si hace 12, 14 años vino una gloria, una belleza, una creatividad, danza, música, células, cosas muy novedosas en el arte, y fue tan lindo. Ese fue el Manasés, sí, algo de bendición, y estamos agradecidos. Pero que me habló el Espíritu Santo ayer y lo entendí, es el nombre de esta red de jóvenes que empieza hoy. Es la generación de Efraín, es la generación que van a ganar millones de personas para Jesús, que van a llenar los estadios, que van a tener un mensaje poderoso para poder tocar esta generación. Tú eres parte de esa generación. Por eso hoy nace ese fruto en la misión carismática. Y dice: el doble fruto en el lugar en que fuiste afligido. En el campo de tu aflicción viene ese doble fruto. Y el campo de la aflicción para nosotros realmente, como, porque nunca nos pasó ni con un misionero, bueno, con uno nada más, con como cosas así, como algo como que directamente, sí, como que uno sintiera que un hijo abandonó el hogar, fue cuando esos jóvenes partieron de la iglesia, y de verdad hubo mucho dolor en nuestro corazón. Pero hoy el Señor nos está consolando, porque olvidamos el pasado y sanamos el corazón, y hoy tenemos un corazón inocente, abierto, lleno de una expectativa, con fe, con amor, con generosidad, diciendo: Señor, todo eso que tú nos has dado lo vamos a transmitir a esta generación. Son los herederos, son esa bendición que Dios está dando, que es la doble bendición, o como dice aquí la escritura, 10 millares van, que es de como esos discípulos, millares o miles o millones de discípulos que vienen a esta red que hoy comienza, que es como el inicio de esto que Dios quiere hacer. Tendremos convenciones en miles, en muchas naciones, y dirán: de esos jóvenes, el día, julio del año 2017, una vez se reunieron y ellos aceptaron el llamado, y ahora Dios los ha levantado y los ha puesto como ejemplo para liderar diferentes naciones alrededor del mundo. Dios va a levantar aquí salmistas, profetas, pero también líderes que se destaquen en diferentes campos de la sociedad. Por eso, ¿cuál es tu nombre? De pronto te llamaban el orejón, pero hoy vas a mirar a la cruz y el Señor te va a decir: eres mi perfecto. ¿Cómo te llamaban? No, el temeroso, o no sé, que a veces no te dejes nunca. Esos apodos hoy los vamos a llevar a la cruz del Calvario. El matoneo se acabó, por lo menos acá. Vamos a dignificar a la persona y a respetarla. Por eso hoy él recibe toda la bendición del Señor. José tuvo matoneo de sus hermanos al lugar donde fue, pero él nunca lo creyó. Él sabía quién era un príncipe con Dios. Su corazón fue, un poquito fue lastimado. Por eso él tuvo ese primer hijo llamado Manasés, que era: Señor, ayúdame a olvidar mi pasado, el dolor, la tristeza, la separación, las heridas que recibí, y ahora tengo el corazón sano, y ahora quiero la doble bendición. Entonces, hoy voy a hacer 2 oraciones. La primera, aquellos que todavía tienen dolor en su corazón por algo que vivieron muy triste, que solo Dios lo sabe, en su infancia o en su vida juvenil, o que están pasando por un momento muy difícil. Yo quiero que ahí te pongas en pie. Este es un momento donde Dios te va a sanar, porque tú tienes que permitir que el Manasés, que quiere decir dejar el pasado, poder olvidar, salga de tu vida.
Y hoy tú vas a ver cómo el dolor va a desaparecer de tu corazón. Mira, yo te lo digo por experiencia, pues no quiero hablar del el momento del atentado, pero el último lugar al cual yo quería vivir era Colombia. Yo quería vivir en cualquier parte del mundo menos en Colombia, porque yo decía, ¿por qué nos hicieron esto? Pero Dios me sanó el corazón. Y ahora el lugar más hermoso, el huerto del Edén, puedo decir que es Colombia. Es nuestro paraíso.